Buenos días, un placer para mí compartir una vez más todo lo que trae consigo la axiología. Hoy precisamente acá en nuestro tercer encuentro en el que nos ubicamos en el contexto de la axiología ya en la perspectiva netamente de la educación. Empiezo entonces por hablar de lo que tiene que ver con lo que tiene que ver o cómo se define la axiología de la educación o en la educación. ¿Sí? Y en esta perspectiva, pues es concebida como la forma integral y la configuración de perfiles educativos en las que se promueven los valores positivos tanto en docentes como estudiantes, partiendo desde el enfoque realista, desde un enfoque realista y un proceso sistemático profundo en el que se incentive la formación de los valores. En esta perspectiva, la axiología de la educación es el estudio filosófico de los valores en el ámbito pedagógico centrándose casi, yo no diría que de manera específica, pero sí de manera muy particular en cómo estos valores influyen y orientan tanto la formación de los estudiantes como la propia labor del docente. Y aquí quiero recalcar que este tema de la axiología en el contexto de de la educación, ¿sí? Si bien tiene que ver con todos los aspectos que son inherentes a la labor, a la praxis docente, ¿sí? Y a ese proceso que llevan consigo los estudiantes, también tengo que dar cuenta de que los valores, ¿sí? Que son el hecho que estudia o que fundamenta la axiología, están presentes más allá de esa relación que existe entre, entre los estudiantes y los docentes, entre los propios estudiantes, entre los procesos de enseñanza y de aprendizaje, están presentes en todo lo que define el comportamiento humano dentro de la organización. En otras palabras, sí, para ir más allá de lo que puede significar la axiología, en educación hace referencia a la reflexión, al estudio de esos valores desde la perspectiva educativa. Sí, eso es cierto. Y en ella se busca el desarrollo del ser humano, de ese ser humano que, de ese ser humano que busca trascender en la sociedad, que busca proyectarse, que busca ser analítico, que busca ser reflexivo, que busca ser crítico, y eso se estima dentro de ese proceso de formación plena que tiene cada individuo, ya sea dentro del contexto académico, institucional y dentro de de ese perfil que se debe proyectar hacia la parte personal e individual de cada estudiante. Ajá. Dentro el sentido y la función de esto en el contexto de de la educación, la axiología propone que enseñar no debe limitarse al desarrollo intelectual de cada participante, sino que es esencial cultivar el desarrollo de los valores, ¿sí? Por ejemplo, como la justicia, como el respeto, la responsabilidad, así como una cantidad de otros valores que definen, ¿sí?
por ejemplo, el comportamiento social, que definen la parte estética y la parte ética de lo que nosotros podemos mm, reflejar a través de nuestro actuar, a través de nuestro comportamiento, y lo observamos en nuestra cultura, en nuestra sociedad. De esta forma, entonces, ese proceso educativo fomenta o debe estar dado a fomentar desde la perspectiva axiológica un pensamiento crítico, debe estar enfocado en que visualicemos o sencillamente actuemos bajo ciertos parámetros dentro de, bajo ciertos valores que fomenten, por ejemplo, una toma de decisiones asertiva desde todo aspecto de vida, desde toda área en la que nosotros nos podamos desenvolverse. Una toma de decisiones que sea, por ejemplo, centrada en la conciencia, en la reflexión, en la mejora desde la parte personal hasta la parte social, la parte comunitaria, la parte integral, ¿sí? Para decirlo en palabras más, palabras menos, desde una perspectiva integral de cada individuo. Donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que nosotros nos desarrollemos, en la área, en cualquier área en la que nosotros y en cualquier rol que nosotros desempeñemos. ¿Sí? En este caso, en la educación, rol como docente, rol como estudiante, rol como miembro activo de una comunidad educativa, rol como gerente, líder, directivo de una institución. En ese sentido y en esa funcionalidad, entonces la aplicación y la formación profesional, en este caso, desde la perspectiva educativa, el docente como agente social, ¿sí? Y cultural es responsable de orientar el proceso educativo hacia la formación de los valores auténticos, eh, em, a los valores, a ver, yo diría, auténticos y reales asociados al deber ser de lo que yo pretendo transmitir a mis estudiantes, ¿sí? Eh, a través de la motivación, de la participación activa, de la participación consciente, de la participación creativa del estudiante, ¿sí? Fíjense cómo allí tengo que vincular esa praxis docente y enfocarme en todo lo que es posible que el estudiante aporte a la formación integral de ese ciudadano que se quiere y que busca y que se busca a través de la implementación, de la conciencia, de la creencia, de la cultura, de todo lo que la axiología trae consigo a través de los valores. Esto implica que el aprendizaje entonces en valores no se basa solo en normas impuestas, no, sino que se basa como en esa reflexión crítica, en la experiencia personal que ayuda a la transformación de la realidad, a la construcción de perfiles humanos y profesionales éticamente sólidas. Fíjense entonces hacia dónde apunta todo lo que trae consigo la axiología de la educación. Y así como de manera global yo pudiese decir que examina qué es lo que hace esta rama de la filosofía, examinar los valores desde una perspectiva crítica y pedagógica con el objetivo de formar personas capaces de vivir, capaces de convivir
plenamente, desarrollando tanto su saber académico como su dimensión ética y humana. En otras palabras, entonces, para cerrar esta idea de lo que es la axiología en la educación, es el estudio y la reflexión de los valores desde la perspectiva educativa. Así de concreto, así de práctico. ¿Y qué es lo que busca finalmente? Pues busca el desarrollo del ser humano a través de la enseñanza de los valores. Pero ¿dónde y cómo aplicamos esta enseñanza? Sí, la desarrollamos a través de esos sistemas de normas que nosotros, a ver, en las que nosotros creemos, esas normas que nos han llevado a dar cuenta de la necesidad de convivir, ¿sí? Que nos han llevado a la necesidad de respetar, que nos han llevado a la necesidad de ser honestos, tanto con nosotros mismos como con los demás, de ser responsables, ¿sí? Y allí pues trabajamos cualquier cantidad de valores que de forma intrínseca y extrínseca están ligados al quehacer ejecutivo. En esta perspectiva de la axiología, hemos visto o hemos tratado muchísimos aspectos que nos ubican en cada uno de estos indicadores que yo tengo aquí, que me habla de valores, porque esa es la razón de ser de la axiología, buscar la naturaleza, el origen de estos valores, que nos hablan de la ética, que nos hablan de la moral y que nos hablan de la estética. Y en la axiología de la educación es necesario poder vincular en el contexto de la educación estos componentes, ¿sí? Puede explicarse esa vinculación como la interacción filosófica y práctica que contribuye a la formación integral de las personas. ¿Por qué? Porque dentro de esa axiología, dentro de ese componente humano, dentro del deber ser, el ser, y lo que se busca a través de la aplicación de la axiología en la educación, es el conocimiento, es la reflexión, es la crítica, es la orientación de las conductas, son los juicios y son las apreciaciones de lo bueno, de lo malo, de lo bonito, de lo feo, de lo bello, de lo que es importante integrar en el comportamiento humano para poder desarrollar seres con una comprensión, pero más allá de una comprensión, con una práctica que haga razonable la convivencia en la sociedad, que haga práctica la convivencia de nosotros en la sociedad. Y cuando hablo de la convivencia en la sociedad, hablo como persona, como ser individual, como persona que ejerce diferentes roles, porque hoy puedo ser docente, pero mañana puedo ser estudiante o puedo ser, desempeñarme en cualquier área dentro de la educación, en este caso refiriéndonos al aspecto educativo, ¿sí? Aquí, entonces, la axiología entra en este vínculo a estudiar toda la naturaleza, la jerarquía y la función de los valores en la vida humana de cada individuo, ¿sí? En la educación va a permitir analizar y promover valores fundamentales, tanto personales como sociales, que guían el comportamiento y las relaciones, no solamente dentro de un aula de clase, sino en el pasillo, sino en cada área en la que esté vinculada a esa estructura de la organización educativa. Relacionar entonces, por ejemplo, los valores y la ética en este contexto de la axiología nos ubica
en la idea de que los valores representan principios, principios universales, cuya aceptación y cuya práctica fundamenta la ética que tenemos dentro y fuera, o sea, dentro de la institución, dentro de cada uno de nosotros como miembros de esa estructura, pero también que reflejamos en los contextos exteriores a nuestra institución. La ética, en tanto disciplina filosófica y práctica, estudia y orienta la conducta mediante esas normas morales basadas en los valores, como por ejemplo la equidad, la justicia, la responsabilidad, el respeto, ¿sí? Que en la educación ética y valores, entonces, tal como los tengo reflejados acá, se integran para potenciar una formación genuina y el ejercicio de la ciudadanía. ¿Hacia dónde apunta finalmente esta idea de la axiología de la educación hacia la formación de seres integrales? Vamos a tenerlo presente todo el tiempo. Y esos seres integrales, hacia dónde se proyectan y hacia dónde se reflejan y hacia dónde se pretende el ejercicio hacia la ciudadanía, hacia las comunidades, hacia la sociedad. Eso cuando yo vinculo, por ejemplo, valores y éticas, pero si yo vinculo, por ejemplo, moral como expresión social de la ética, entonces aquí estaría hablando del conjunto de normas, ¿sí? Estaría hablando del conjunto de reglas, estaría hablando de todo aquello que rige el comportamiento en una comunidad determinada, ¿sí? Es- Esto está estrechamente vinculado con la ética. Está, eh, a ver, constituye, ¿sí? La moral y la ética constituyen entonces, por ejemplo, esas manifestaciones, ¿sí? Prácticas de los principios, de los valores que comparto dentro de una sociedad. Y en el ámbito educativo específicamente, la enseñanza, por ejemplo, moral, ¿sí? Permite que los estudiantes distingan entre lo correcto y lo incorrecto y desarrollen su autonomía ética. ¿Qué es lo que quiero como vincular o entrelazar o dar cuenta en este intercambio de palabras o de ideas que tengo con respecto a la moral, la ética, los valores, la axiología? Sencillamente dar cuenta que en nuestro ámbito educativo la enseñanza moral va a permitir eso, que se haga, que construyamos criterios, razonamientos, reflexiones sobre lo que la moral trae consigo, ¿sí? Para la formación de la autonomía que yo puedo tener ética como estudiante, como docente, como facilitadora, como directiva, como funcionario de una institución educativa, incluso en el ejercicio de mi profesión. Eso si vinculo, por ejemplo, la moral con lo ético. Ahora, si me voy a lo estético, ¿cómo vincularía eso? Desde la perspectiva en la que yo lo he estudiado, la ética, la estética, aunque está asociada a la parte principalmente a la parte armonioso, a la parte de la belleza, también forma parte de la axiología. Y aquí quiero que entonces reflexionemos de que los valores, ¿sí? Los valores que están vinculados a lo estético tienen una apreciación desde la perspectiva axiológica hacia lo artístico, hacia lo cultural. Este proceso tiene relevancia educativa. ¿Por qué? Porque contribuye al desarrollo de de la sensibilidad, de la creatividad.
de la valoración crítica específicamente en las expresiones culturales, en las expresiones artísticas, ¿sí? En lo que reflejamos hacia la sociedad, que proviene de esa parte cultural, de esa parte artística. En síntesis, entonces, la axiología estudia los valores, ciertamente. Pero ¿cuáles valores? Los valores éticos, los valores morales, los valores estéticos, los valores culturales, los valores sociales, que orientan el desarrollo personal y social del ser humano. La ética define entonces allí los principios normativos de la conducta basados en valores. En la moral, regulan su aplicación en contextos concretos, y la estética, en este caso, potencia la apreciación y la expresión de lo bello en la educación. ¿Sí? Eso refiriéndome al contexto educativo, generando una formación integral en el ser. En el marco de la educación, la axiología en las organizaciones permite entonces identificar y priorizar los valores que deben guiar la gestión y las relaciones internas y externas. ¿Y por qué me voy ahora a la parte de las instituciones? Porque es que la educación no solamente es, es la praxis docente, ¿sí? Y el proceso de enseñanza y aprendizaje. No, la educación involucra más allá, y lo dije en la clase, en el encuentro anterior, la educación involucra más allá del docente, más allá del estudiante y de esos procesos, involucra la institución, involucra lo que se cultiva dentro de la institución, lo que genera la armonía dentro de los ambientes de aprendizaje. Tiene que ver con la estructura organizacional, tiene que ver con la cultura organizacional, tiene que ver con el ambiente laboral, tiene que ver con eso, no solamente con con la parte que llama al proceso, sino en cómo desarrollamos también los procesos. Entonces, aquí quiero que ubiquemos la relación entre estos mismos conceptos, pero desde el marco de las instituciones educativas. Y por eso hago la acotación de que la axiología en las organizaciones permite identificar eso, priorizar los valores que deben guiar la gestión que desarrollamos como docentes, pero también la gestión que yo llevo como estudiante o la gestión que tienen mis directivos ante esas relaciones y ante esos procesos de gerencia, de gestión que tienen que llevar dentro de la organización. Los valores entonces en la gerencia institucional nos hablan, por ejemplo, de la integridad, de la responsabilidad, de la justicia, de la transparencia, que forman parte de esa cultura organizacional y que definen el etos o la identidad moral de la organización. ¿Sí? Y en esa identidad moral de la organización está reflejada y está haciendo su trabajo la identidad moral que yo tengo como profesional, como persona, como individuo. En esa misma escala encontramos la ética, que se refiere al estudio de la aplicación de esos valores morales que regulan la conducta humana, especialmente, por ejemplo, en la toma de decisiones, en la administración, en la dirección, en la gerencia, tanto del aula como de la gerencia de las organizaciones, qué es lo que garantiza la ética, las acciones gerenciales que se realicen con integridad, en las que se promueva la confianza, en las que se promueva la credibilidad, tanto en lo interno
de la organización como lo que nosotros reflejamos y somos hacia lo externo. De eso se trata esa ética. Y con respecto a la moral en las organizaciones, la moral institucional se traduce en códigos, se traduce en esos códigos de conducta, en esas políticas que orientan el comportamiento esperado de los miembros de la organización. Hacia allá apunta todo lo que tiene que ver con la parte moral. Y finalmente lo estético, aunque, a ver, yo diría que como menos frecuente, ¿sí? En la gerencia se relaciona, en la gerencia institucional o dentro de las organizaciones, ¿sí? Se relaciona con la apreciación de lo bello y de lo armonioso, influyendo eso en la creación de ambientes laborales eh, agradables, influyendo en la comunicación, ¿sí? En esa comunicación simbólica, en esa comunicación visual de la organización. Sí, lo que puede definitivamente, y creo yo desde mi perspectiva, no solo de educadora, sino también de administradora, impactar positivamente en todo lo que tiene que ver con la motivación y el sentido de pertenencia que puedan tener todos y cada uno de los miembros dentro de un contexto organizacional. Si nosotros podemos observar en esta presentación, expreso de una u otra forma cómo fluye, ¿sí? Con cada uno de estos aspectos, con cada uno de estas ramas de la filosofía, del vínculo que existe con cada una de estas disciplinas, con cada uno de estos aspectos, con el ser, el deber ser, el actuar, el desarrollo de de cada uno de ellos dentro del contexto de de la educación, pues podemos dar cuenta que existe una relación permanente, ¿sí? Que va y viene entre cada uno de ellos, entre la axiología, la ética, la axiología, la ética con los valores con la estética con la ética, con la moral con la axiología. Vamos a ver vínculos permanentes, porque la axiología en el contexto educativo lo que me llama es a la vinculación, a ese entretejido que tiene que haber con cada uno de estos aspectos para que podamos finalmente accionar, ¿sí? Desde la moralidad, desde la ética, desde los valores, desde la estética, el hecho educativo. De eso es que se trata esta vinculación. Ok, cuando, cuando llamamos a la reflexión, ¿sí? La vinculación de los aspectos que mencionaba anteriormente. Es porque sencillamente la aplicación en en las organizaciones de cada uno de estos elementos, ¿sí? Nos llevan a realizar diversas prácticas y diversos enfoques que buscan integrarse y que buscan como hacer nido eh, y reflejarse en la sociedad, ¿sí? Y traigo a la reflexión el hecho de que la aplicación de los valores éticos en las instituciones educativas se realiza mediante diversas prácticas y enfoques que buscan finalmente integrar la ética en la cultura organizacional, la toma de decisiones y el liderazgo. Y todo tiende a un objetivo, a un fin, que es promover la responsabilidad social, la transparencia, la confianza, tanto interna como externa. Y acá eh, hago hincapié, por ejemplo, en el establecimiento y comunicación clara de los valores y de los códigos éticos.
Esto en la gerencia, en esa gerencia que nosotros tenemos que llevar desde nuestras aulas, pero que en este punto hablo de la gerencia que se lleva en la institución educativa, que es el definir ese establecimiento, esa comunicación clara de valores y códigos éticos. Lo traigo a la reflexión porque necesitamos definir códigos éticos y conductas que reflejen esos valores que son fundamentales para que la organización cumpla con su rol dentro del proceso de educativo, dentro del sistema educativo, que es la integridad, la transparencia, la justicia, la responsabilidad y asegurar que todos los miembros de esa organización educativa, de esa institución, lo conozcan y lo podamos asumir como una guía para un comportamiento diario. En esa perspectiva, la axiología, los valores, la ética y la estética y la moral cumplen su cometido dentro de la institución. Hablo del liderazgo ético. ¿Por qué? Porque nosotros como gerentes de aula, como gerentes de instituciones, debemos actuar como modelos, como guías, demostrando que la conducta, con nuestra conducta, que los valores éticos son los que promueven y los que influyen en esa cultura y en esa razón de ser de convivencia que tienen el fin último de la educación, esa preparación hacia la integralidad del ser humano. Entonces, en el liderazgo que yo tengo que reflejar, yo tengo que promover eso y eso influye en esa cultura, que bien sea la cultura organizacional de la institución, pero también sea en la cultura de convivencia que yo puedo tener en un aula de clase. Cuando hablo de la toma de decisiones o cuando traigo acá y señalo la toma de decisiones basada en principios éticos, es porque es necesario incorporar en las decisiones que yo pueda tener como gerente, independientemente del nivel en el que esté, bien sea gerente de un ambiente de aprendizaje o un gerente de la organización, como en el caso que traigo y en el que hago mención. Debo tener claro todos esos impactos sociales, los impactos que pueden tener ambientales, los impactos que puede tener desde la perspectiva, incluso no solamente social, ¿sí? Ambiental, sino cultural, individual, humano en la sociedad, ¿sí? Yo tengo que medir esos principios éticos que yo tomo o que yo aplico en esa toma de decisiones, dentro del marco de mi gerencia como docente o mi gerencia como, como gerente de la organización. Tengo que medir ese impacto que puede tener en la organización. Entonces, allí la toma de decisiones basada en los principios éticos es fundamental. También hablo de la creación de un ambiente organizacional ético y esto se trata de fomentar un clima en el que se valoren el respeto, la honestidad, la justicia y donde se establezcan, por ejemplo, los mecanismos para identificar y resolver dilemas sobre qué es lo bueno, sobre qué es lo malo, sobre qué es lo que lo que es transparente, lo que es viable, cuál es la responsabilidad sobre los hechos, sobre los conflictos. Sí, de eso se trata la creación de un ambiente organizacional ético. También tengo que hablar de la capacitación y la sensibilización continua. Y aquí yo debo implementar, por ejemplo, la idea de formación en ética institucional, ¿sí? En todos los niveles, en todas las jerarquías, en las que yo pueda fortalecer la conciencia ética y la capacidad para enfrentar situaciones complejas con integridad. Y eso nos sucede tanto en la gerencia de las instituciones como en nuestra gerencia de aula, ¿sí?
Se habla entonces de un gobierno corporativo y de cumplimiento normativo. ¿Por qué? Porque necesitamos establecer estructuras y roles específicos como que, o sea, que nos marquen la pauta del cumplimiento, del cumplimiento ético dentro de cada una de las cosas que nosotros hacemos, ¿sí? Ese cumplimiento normativo que requiere de supervisión al respeto, supervisión a la norma, tanto internas como externas, ¿no? Que aseguren que la institución actúa conforme a lo que se establece dentro de la norma, pero también atendiendo a los valores que hemos creado, que hemos reflexionado, a esos valores que compartimos dentro de la institución y que llevamos como personas. Todo ello me lleva a la responsabilidad social. ¿Sí? Y aquí entonces vamos a hablar de esa responsabilidad social que tiene la organización, ¿sí? Como parte de las estrategias y de la actuación que ella pueda tener en beneficio de la sociedad. ¿Sí? Cuando yo veo todo esto, cuando yo analizo todo esto, todos estos aspectos en el marco de la educación de este siglo, en el que es necesario aplicar con mayor fuerza por la dinámica que existe, por el avance que ha tenido la sociedad, por los cambios que ha sufrido a nivel cultural, es necesario fortalecer todo lo que tiene que ver entonces con esos valores, con esa ética y todo ello a través del liderazgo que podamos ejercer como docentes de un ambiente de aprendizaje o como docentes de una institución que, que demanda, que demanda el conocimiento de códigos claros de decisiones transparentes, de decisiones responsables, de formación continua, de estructuras de control que garanticen una gestión educativa transparente y socialmente comprometida, lo que contribuye definitivamente a la sostenibilidad y a la reputación positiva de lo que es la organización educativa y con ella del hecho educativo como tal. Bien, las reflexiones que nosotros tenemos sobre la axiología en el contexto educativo es lo que a través de esta unidad curricular nosotros queremos que el estudiante o el participante fortalezca dentro de su proceso de formación, ¿sí? Cuán importante es que apliquemos todos y cada uno de los elementos que nosotros hemos visto asociados a la axiología de la educación, desde cualquiera de sus perspectivas, como docentes, como estudiantes, pero también como gerentes de instituciones educativas, a propósito de la construcción de esos seres integrales, que esas leyes en cada uno de los sitios donde nosotros nos encontremos, de la situación geográfica en la que estemos, en cada país, ¿sí? Llama al objetivo de la educación, ¿sí? Que es esa formación integral de ciudadanos para las sociedades de cada uno de nuestros países, ¿sí? Para que internalicemos cómo cada uno de estos aspectos tiene que ver con la calidad de los procesos que nosotros desarrollamos en la parte educativa o en el área en el que nosotros estemos. En este caso, sí, que nos referimos a la axiología educativa, pues vamos a hablar del hecho educativo. El marco legal de cada una de nuestros países, de nuestras naciones, todos hablan
de lo que significa la educación, ¿sí? Y cuál es el objetivo que busca esa educación y cómo tiene que ser esa educación. Y todos apuntan hacia la calidad educativa, aún conscientes de que el hecho de la calidad tiene muchísimas definiciones y en el contexto de la educación es aplicable a muchísimos aspectos dentro de las instituciones educativas. Pero en todo caso, lo que buscamos a través del conocimiento de esta unidad curricular, Axiología de la Educación, es que todo lo que ella trae consigo, llámese moral, llámese ética, llámese valores, llámese ética, llámese estética, ¿sí? Llámese principios, todo apunta a esa formación integral de ciudadanos, de esos ciudadanos que nuestras constituciones, explican y exponen hacia dónde tiene que apuntar y es hacia el desarrollo de la sociedad, hacia el desarrollo de cada una de nuestras naciones. Bien, con esta reflexión los invito a que den cumplimiento a la actividad número 3, que es con la que cerramos el hecho de la, el hecho de la unidad, el hecho de la evaluación en esta unidad, ¿sí? Y esta última actividad los lleva a una situación que es inherente al constructo o que es inherente a la investigación, que seguramente en este nivel ustedes ya tienen claro hacia dónde apuntan el trabajo final de investigación que van a desarrollarse, ya tienen claro hacia dónde lo llevan. Y como nuestro doctorado es precisamente en esto de la educación, la axiología haya cabida en esos constructos que seguramente los desconozco, pero seguramente ustedes ya tienen claro. Entonces, la aplicación de esta última actividad o el desarrollo de esta última actividad nos llama a la aplicación de estos aspectos dentro de ese constructo de investigación que ustedes ya deben tener pautado. Y es allí donde yo quiero ver la expresión y la forma de concebir cómo la axiología, con cada uno de sus componentes, con cada uno de los aspectos que se vinculan a ella, podemos llevarlo al plano de ese constructo de investigación. Dudas, hacen las preguntas a través de la plataforma que daré respuesta a la brevedad posible. Fue un placer para mí haber compartido un poquito de cada uno de los aspectos que trae consigo esta importante unidad curricular y que los aproximan a algo que tiene que ver y que nos refleja como seres humanos, como personas que formamos parte de esa importante labor que es la educación. Fue un placer para mí haber compartido con ustedes y bueno, hasta una próxima oportunidad.